Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, para quienes pido un fuerte aplauso. Buenos días. A nombre de la doctora Teresa Tucie, muchas gracias por la invitación y ella se disculpa porque por un problema de salud no puede estar aquí, pero yo con mucho gusto les voy a platicar un poco de este tema muy interesante en el que estamos trabajando recientemente y que espero que sea de su interés. Bueno, vamos a hablar de la regulación epigenética y el efecto del ambiente o de los factores ambientales en el riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Como ustedes saben, la diabetes se ha convertido en una enfermedad sumamente prevalente en la mayoría de los países del mundo. La OMS ha hecho estimaciones para el año 2030 y estima que habrá más de 400 millones para ese momento de pacientes con diabetes tipo 2. Se han identificado varios factores de riesgo que contribuyen al incremento de la prevalencia a nivel mundial, algunos de tipo modificables como el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, la calidad y la cantidad de la dieta que consumimos, el tabaquismo y más recientemente se reconoce el ambiente intrauterino como un factor muy importante en la programación metabólica y el riesgo que tenemos en la vida adulta de padecer diabetes tipo 2. Algunos otros factores de riesgo no modificables como la edad, el sexo, la etnicidad y los antecedentes familiares de diabetes tipo 2, así como haber tenido diabetes gestacional en algún embarazo. La fisiopatología de la diabetes tipo 2, ustedes saben que es compleja, que básicamente está constituida por la alteración en dos mecanismos fundamentales. Por un lado, la resistencia periférica a la acción de la insulina en los tejidos sensibles a la hormona, principalmente en el tejido adiposo, el hígado y el músculo esquelético. Finalmente, comienza a presentarse un deterioro de la función de la célula beta pancreática, ya que no logra satisfacer las demandas de secreción de insulina dadas por la resistencia periférica. Se han hecho múltiples estudios y muchos trabajos con diferentes enfoques para tratar de identificar el componente genético de la diabetes tipo 2 y de esta manera poder entender mejor los mecanismos relacionados con que se desarrolle la enfermedad. Actualmente, con el desarrollo de las técnicas genéticas, particularmente con los estudios de asociación al genoma completo o los GWAS, pues se ha podido avanzar mucho en el área del descubrimiento de los genes implicados en la enfermedad. Este es un Manhattan Plot para todos los SNPs de riesgo a diabetes tipo 2. Estos SNPs son polimorfismos de nucleótido único que funcionan como marcadores de aquellos genes que están implicados en la enfermedad. Vemos que ya hay bastantes identificados y que tenemos una señal aquí que siempre sobresale mucho en todos los GWAS, que es para el gen TSF7L2, es un factor de transcripción y consistentemente en los múltiples estudios genéticos que se han hecho, sobre todo en población caucásica, este siempre es el gen más asociado a la diabetes tipo 2. Si tratamos de ubicar en los diferentes mecanismos relacionados con la enfermedad a estos genes identificados a partir de los enfoques genéticos, prácticamente todos ellos se relacionan con la función de la célula beta pancreática, lo que significa que al menos desde el punto de vista genético, este es el mecanismo más regulado por estos procesos. No han salido genes de resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿sí? Todos los implicados han sido relacionados con los canales de potasio, con los transportadores de zinc, con factores de transcripción reguladores de la acción de genes relacionados con la secreción de insulina y prácticamente todo ha salido en relación a esto.
En población mexicana, el año pasado publicamos un estudio donde intentamos replicar estos genes que en población caucásica han estado fuertemente asociados al rasgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, como ustedes ven, no todos los genes que analizamos fueron de riesgo en la población mexicana. Esto lo que significaría es que, bueno, la estructura genética de nuestra población es distinta, sigue mecanismos distintos la génesis de la enfermedad y que hace falta otros enfoques para entender por qué se desarrolla en nuestro país. Análisis muy recientes de un GWAS que está por publicarse para población mexicana, también hecho por nuestro grupo en colaboración con el Instituto Broad, han demostrado que ya hay alrededor de 60 SNPs asociados a diabetes tipo 2 con los múltiples enfoques recientes. Todos estos SNPs tienen efectos muy modestos para el riesgo a diabetes tipo 2. Aún TSF7L2, que es el que les platicaba, que siempre es la señal más alta, solo contribuye con un OR de 1.7, o sea, es una contribución baja. Más o menos el conjunto de estos 60 SNPs identificados para diabetes tipo 2 explican solo el 10% de la variabilidad en el rasgo, esto es, la heredabilidad explicada es muy baja. La mayoría de los SNPs están ubicados en secuencias no codificantes, es decir, en intrones o en regiones intergénicas, por lo que ha sido muy difícil caracterizar su función. Muchos de ellos son factores de transcripción, lo que implica que no están implicados en vías únicas o en vías muy específicas, sino que regulan a un conjunto de genes que pueden estar relacionados con muchas funciones. Y bueno, definitivamente todos estos alelos no son alelos causales y eso lo sabemos, solo dan cierta susceptibilidad que dependerá de la exposición que tengamos a factores ambientales y otras situaciones para que finalmente se exprese la enfermedad. Y bueno, entonces a partir del enfoque genético no ha sido posible entender plenamente los mecanismos relacionados con la diabetes tipo 2 y se explica muy bajo porcentaje del desarrollo de la enfermedad. En interacción con el ambiente ha habido un poco más de evidencia, particularmente conjuntando las condiciones del ambiente intrauterino con las condiciones del estilo de vida en la vida adulta. Sin embargo, aún así queda mucho por entender en el complejo fenotipo que caracteriza a la diabetes tipo 2. Y en este sentido, pues se ha propuesto algunos mecanismos que participen como un puente entre estas complejas interacciones. Y surge el estudio de la epigenética para abordar las enfermedades complejas como la diabetes tipo 2. La epigenética se define como los cambios heredables en la expresión génica que ocurren sin que se presenten modificaciones en la secuencia del DNA. Es decir, no son mutaciones, no son SNPs, no hay ninguna alteración a nivel de secuencia, sino que se presenta a nivel de empaquetamiento del DNA en el contexto de cromatina. Esto es la información que regula la expresión génica y que es sensible a señales ambientales. Entonces, todas las células de nuestro organismo tienen un solo genoma, ¿sí? Las células de un mismo individuo poseen exactamente el mismo genoma y ese no varía. Lo que sí varía, es cómo está organizado este genoma y esta manera de organizarse en cromatina es específico para los diferentes linajes celulares que forman nuestros tejidos. Esa es una característica muy importante de los factores epigenéticos. Son tejido específicos y además son modificables plenamente en respuesta a señales ambientales. Hay varios mecanismos epigenéticos ya descritos que regulan esta expresión génica en los diferentes tejidos. El quizá más caracterizado hasta ahora es la metilación del DNA, están las modificaciones posttraduccionales de histonas, los complejos remodeladores de cromatina dependientes de ATP, los complejos policombi-tritórax,
los RNAs no codificantes y la propia dinámica nuclear, que ya se reconoce como un elemento de regulación epigenética. La metilación